Tierra existe una gran diversidad de seres vivos. Para poder estudiarlos, la ciencia los ha clasificado en 5 grandes grupos, de forma que los organismos de cada grupo comparten una serie de características básicas. Al igual que tú, esta niña y su perro pertenecen al grupo de los animales. Los animales tenemos en común ser pluricelulares, alimentarnos de otros seres vivos y poder desplazarnos. La hierba sobre la que juegan, los árboles y el resto de vegetales a su alrededor se incluyen dentro del grupo de las plantas. Todas las plantas son pluricelulares, fabrican su alimento y no pueden desplazarse. Pero además de los animales y las plantas que podemos identificar a simple vista, en este lugar también habitan organismos que no vemos y que se clasifican dentro de otros grupos, como las bacterias, los protozoos y las algas que vivan en el lago, y los hongos que haya en el suelo. Todos los seres vivos estamos formados por células. Cada célula es capaz de realizar de forma autónoma todas las funciones vitales. Las plantas y los animales somos seres vivos pluricelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que somos organismos formados por millones de células diferentes, que se organizan y forman estructuras como tejidos y órganos. Sin embargo, observa los microorganismos que puede haber en una gota de agua, en una charca. Algunos, como este organismo que está formado por unas 1000 células, son pluricelulares. Pero otros, como este paramecio, están formados por una sola célula, es decir, son seres vivos unicelulares. La célula conforma todo el individuo, y en ella tienen lugar las funciones de nutrición, reproducción y relación. Los animales son seres vivos pluricelulares. Están formados por millones de células animales con membrana, citoplasma, núcleo y orgánulos que realizan distintas funciones. Las plantas también son pluricelulares, pero sus células son algo diferentes. Están formadas por células vegetales. Estas células, además de núcleo, citoplasma, membrana y orgánulos, tienen una pared celular rígida en el exterior y unos orgánulos especiales llamados cloroplastos. La Tierra es un planeta habitado por millones de seres vivos. Esta gran diversidad se puede agrupar en 5 reinos: el de los animales, el de las plantas, el de los hongos, el de los protoctistas y el de las bacterias. El reino de los animales. Los animales son seres vivos pluricelulares que se alimentan de otros seres vivos y pueden desplazarse de un lugar a otro. El reino de las plantas. El reino de las plantas lo componen seres vivos pluricelulares capaces de fabricar su propio alimento mediante la fotosíntesis. Las plantas permanecen fijas al suelo, no pueden desplazarse. El reino de los hongos. En el reino de los hongos hay seres vivos unicelulares y pluricelulares.
Estos organismos no se desplazan y toman su alimento del medio. Algunos hongos forman estructuras llamadas setas. El reino de los protoctistas. Los organismos protoctistas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Dentro de este reino se incluyen las algas y los protozoos como las amebas y los paramecios. El reino de las bacterias. El reino de las bacterias es el que tiene mayor número de seres vivos. Están formadas por una sola célula más sencilla que las de los animales y las plantas. Hay bacterias en todas partes, en el suelo, en el aire, en el interior de nuestro propio cuerpo e incluso en manantiales de agua hirviendo. ¿Sabes qué tienen en común un champiñón, la levadura con la que se fabrica el pan y el moho que crece sobre una naranja cuando empieza a pudrirse? Todos son seres vivos que pertenecen al reino de los hongos. Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los hongos unicelulares, como las levaduras, son microscópicos y suelen tener forma redondeada u ovalada. Los hongos pluricelulares, como el moho del pan, forman estructuras filamentosas llamadas hifas. El conjunto de hifas constituye un cuerpo o micelio que en algunos casos puede llegar a extenderse y ocupar superficies muy amplias. Muchos hongos viven de forma independiente, sin necesitar de otro organismo para hacerlo. Pero también hay hongos que necesitan asociarse con otro organismo para poder vivir. Un ejemplo de este tipo de asociación es la que da lugar a los líquenes. Los líquenes son organismos en los que un hongo y una alga establecen una relación llamada simbiosis, de la que ambos salen beneficiados. En este caso, ni el alga ni el hongo podrían vivir de forma independiente. En otras ocasiones, el hongo se comporta como un parásito, es decir, vive junto a otro organismo del que saca un beneficio y al que perjudica, generalmente causándole una enfermedad, como este hongo que infecta las uvas. Cualquier charca o balsa de agua dulce es un lugar adecuado para tomar una muestra en la que observar con un microscopio los microorganismos que viven en ella. Entre estos microorganismos podremos encontrar protozoos, que junto a las algas forman el reino de los protoctistas. Los protozoos que pueden moverse presentan tres formas básicas de locomoción: mediante pseudópodos, mediante cilios y mediante flagelos. Algunos, como esta ameba, emiten pseudópodos, que son prolongaciones temporales del citoplasma que se extienden y se contraen. Estos organismos utilizan los pseudópodos tanto para desplazarse como para alimentarse. Otros protozoos, como este paramecio, se desplazan gracias al movimiento rítmico y coordinado
de los numerosos cilios que rodean la superficie de la célula. Los cilios permiten que el paramecio se desplace en cualquier dirección y penetre en espacios estrechos. También hay protozoos, como el Trypanosomas representado en este modelo informático, que presentan una prolongación alargada llamada flagelo, cuyo movimiento produce el desplazamiento del organismo. Pero no todos los protozoos pueden desplazarse. Algunos, como esta vorticela, se fijan al sustrato mediante una estructura alargada llamada pedúnculo. Las vorticelas también tienen cilios, pero no los usan para desplazarse, sino para atraer y capturar el alimento. Otros protozoos son completamente inmóviles, como este plasmodio, un parásito de las personas que causa una enfermedad llamada malaria. Esto es un bosque de kelp. Se trata de un ecosistema marino de gran riqueza, cuyo principal componente es un tipo de alga llamada kelp. Estos bosques proporcionan cobijo y alimento a muchas especies de invertebrados, peces y mamíferos marinos. Los protozoos y las algas, como el kelp, forman el reino Protoctistas. Las algas son organismos eucariotas. Hay algas unicelulares, como estas diatomeas, y pluricelulares, como este codium. Para realizar la fotosíntesis, las algas tienen en sus células una serie de pigmentos que les confieren un color característico. Dependiendo del pigmento más abundante en ellas, las algas se clasifican en 3 tipos: algas verdes, algas pardas y algas rojas. Las algas verdes deben su color a la clorofila. Pueden ser unicelulares o pluricelulares y se encuentran tanto en agua dulce como salada. Las algas pardas contienen, además de clorofila, un pigmento amarillo que les da un color parduzco. Son pluricelulares y ciertas especies, como el kelp, pueden alcanzar tamaños enormes. Todas las algas pardas son marinas y viven fijas al fondo. Algunas poseen pequeñas vesículas llenas de gas que les permiten flotar. Las algas rojas deben su color a un pigmento rojizo que oculta el verde de la clorofila. Casi todas son pluricelulares y pueden vivir tanto en aguas superficiales como en zonas más profundas, ya que sus pigmentos son más eficientes para captar la luz a grandes profundidades. En la Tierra habitan millones de seres vivos diferentes. Sin embargo, todos ellos se pueden clasificar en 5 grandes grupos llamados reinos. Estos son el reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de los protoctistas y el reino de las bacterias. Las bacterias son los seres vivos más sencillos que existen. Son organismos unicelulares, es decir, están formados por una sola célula. Esta célula es más simple que las que forman los seres vivos de otros reinos.
Las bacterias pueden encontrarse en cualquier lugar, en el aire, en el agua, en el suelo, en el interior de los seres vivos. Incluso pueden encontrarse en lugares extremadamente fríos o calientes, donde ningún otro organismo es capaz de vivir. Las bacterias pueden tener formas muy variadas. Si son redondeadas, se llaman cocos. Si tiene forma alargada, se llaman bacilos. Las que son como espirales, se llaman espirilos. Y si tienen aspecto de coma, se denominan vibrios. Nuestra vida está ligada a las bacterias. Tal vez no sepas que se estima que en nuestro cuerpo habitan unos 38 billones de bacterias y que se ha calculado que eso equivale a unos 200 gramos del peso de una persona adulta. Algunas bacterias son perjudiciales y pueden causarnos enfermedades como la neumonía, el cólera o la faringitis. Otras son beneficiosas, como las que viven en nuestro intestino y participan en el proceso de digestión, o las que se emplean para producir alimentos como el yogur, o algunos de los antibióticos que se utilizan para combatir enfermedades.